¿por qué decimos que tenemos que retomar terreno del enemigo? Porque un día nosotros estuvimos bajo el gobierno de Satanás antes de conocer a Cristo. Hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz admirable. Y ahora estamos bajo el reino de Jesucristo, pero antes estábamos en el reino de las tinieblas. Y sucedieron muchas cosas en el reino de las tinieblas en nuestra alma. Y es ahí que es donde nosotros nos debemos enfocar, a rescatar ese terreno que el enemigo cobró en nuestras vidas. No, es que ya yo recibí a Cristo y ya yo no tengo nada que ver con el enemigo. Vamos a verlo en la palabra del Señor. Vamos a ir a Lucas capítulo 4 y vamos a leer ahí en el versículo 16 hasta el 19. Dice la palabra del Señor: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. En este pasaje que acabamos de leer, habla claramente del propósito por el cual Jesús vino a esta tierra, de los mismos labios de Jesús. No lo dijeron los discípulos, no lo dijeron sus apóstoles, no lo dijo un ángel, lo dijo el mismo Jesús. Y vamos a ver eso de manera detallada. Dice en primer lugar la palabra del Señor: me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. El Espíritu del Señor me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Esta primera parte de este pasaje tiene dos connotaciones. La primera connotación es que es el término de la ley y el inicio, el punto de partida de la gracia. ¿Ya? Es el término de la ley y el punto de partida de la gracia. Y la segunda connotación es que precisamente esto es lo que el Señor dice: ahora los que realmente quieran, esos son los que se beneficiarán de este mensaje que yo traigo. ¿Dónde lo vemos eso? Lo vemos en Mateo 5:4, dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y hermanos, hay muchas interpretaciones sobre este pasaje. Hay interpretaciones que dicen que los pobres de espíritu son los pobres. Hay interpretaciones que dicen que los pobres son los pobres económicamente y que el Evangelio de Jesucristo es solo para los pobres. Entonces nosotros los de clase media, entonces no podíamos recibir el Evangelio de Jesucristo, porque es solo para los pobres. Pero aquí la palabra del Señor está hablando de los pobres de espíritu. Dice la palabra: me ungió para dar buenas a los pobres de espíritu, a los que sienten una profunda necesidad en sus corazones por el Señor. A eso se está refiriendo. Eso fue lo primero que Jesús dijo en este mensaje. Lo segundo es: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, los que realmente reconocen su condición, los que se humillan delante del Señor y se quebrantan delante del Señor, los que se quiebran en la presencia de Dios.
El salmista David en el Salmo 51, el versículo 17 dice: el sacrificio del Señor es el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y a eso vino a sanar, a los de espíritu quebrantado. Vino a sanar el corazón de la gente que realmente siente la necesidad de él. El rey David dijo esa frase cuando estaba saliendo de su gran conflicto, cuando fue infiel y cuando se metió con Betsabé, y cuando mató a Urías, y cuando el Señor a través del profeta Natán lo confrontó con la verdad. Y eso fue lo que él dijo: Señor, el sacrificio delante de ti es un espíritu quebrantado. Estoy quebrantado, Señor. Y era cuando él clamaba y decía: no apartes de mí tu Santo Espíritu. Eso es lo que decía él: no apartes de mí tu Santo Espíritu. El Santo Espíritu había sido depositado sobre el rey David aquella vez que el profeta Samuel derramó el cuerno de aceite sobre él. Y una de las grandes virtudes del rey David es que siempre buscó que el espíritu que fue depositado sobre él no se aparte de su vida. Y por eso el mismo Dios lo identifica como un hombre de acuerdo a su corazón. Entonces eso es lo que dice la palabra del Señor. En tercer lugar dice: me ha a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Indudablemente, hermanos, indudablemente la humanidad está cautiva, está presa de Satanás. La humanidad está cautiva. Dice el apóstol Pablo, dice que estamos presos, estamos esclavos del reino de Satanás. O estábamos nosotros esclavos del reino. Ahora la humanidad está esclava del reino de Satanás. La gente que no está con el Señor está esclava del gobierno de Satanás. Y entonces dice el Señor que Él ha venido a traer libertad a esa gente, a pregonar libertad a los oprimidos, y libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Y muchas veces no hemos interpretado la vista a los ciegos como que es un símbolo del ministerio de sanidad de Cristo, pero no se está refiriendo a eso la palabra. La palabra se está refiriendo a los ciegos espirituales. Y fue así que el Señor Jesús le dijo a los fariseos y a los saduceos en ese tiempo: ciegos, guías de ciegos. Si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. El Señor Jesús estaba claro con la misión que Él tenía que cumplir en esta tierra. Y por último penúltimo dijo: a poner en libertad a los oprimidos. ¿Oprimidos por quién? Oprimidos por el diablo. Aquí Él ya no estaba hablando de traer libertad a los cautivos, sino que estaba hablando de otra dimensión: traer libertad a los oprimidos. Ahora, ahí caemos nosotros. En esa categoría cae la iglesia de Jesucristo. Y usted me dirá: pero ¿por qué, pastor? Nosotros no somos cautivos del diablo. Nosotros no somos esclavos de Satanás. Nosotros no podemos ser poseídos por el diablo, pero sí oprimidos, sí podemos ser oprimidos. Pero la promesa del Señor es que Él ha venido a traer libertad a los oprimidos. Ahora usted me dirá: ¿dónde, pastor, dice eso en la palabra de Dios? El apóstol Santiago, después de varios años que el Señor fue levantado, el ungido fue llevado a la presencia del Padre, el apóstol Santiago en Santiago 1:21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas.
El apóstol Santiago está escribiendo a la iglesia. El apóstol Santiago les está diciendo que el alma de mucha gente dentro de la iglesia necesita ser liberada. Necesitamos la liberación de parte de Dios, y eso lo vamos a ver en esta mañana. Y por último dice, a predicar el año agradable del Señor. ¿Qué es el año agradable del Señor? Es el cumplimiento de la profecía que el profeta Isaías profetizó en Isaías 61. El año agradable del Señor. Ese año que el profeta hablaba y le decía al pueblo de Israel: vendrá un día en que el renuevo de Isaí se levantará y traerá salvación para Israel. Pero siempre el pueblo de Israel pensó que la salvación que Dios estaba prometiéndole era salvación de los caldeos, era salvación de los filisteos, era salvación de los romanos, era salvación de todos sus enemigos que los agarraban y los tenían prisioneros, los hacían esclavos. Pero el profeta Isaías no se refería a ese tipo de salvación. El profeta Isaías se refería al año agradable al Señor, donde se cumplía la profecía del Señor, que el Mesías iba a venir y que iba a traer un mensaje de liberación para su pueblo. Lamentablemente el pueblo lo rechazó, pero porque el pueblo lo rechazó, nos llegó el Evangelio a nosotros. Ahora, no todo el pueblo de Israel lo rechazó. Miles y millones de israelitas son salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la mayor mentira de Satanás es hacernos creer que después que recibimos a Cristo en nuestros corazones, no hay nada más que hacer. Ya el Señor vino a nuestros corazones, ya somos salvos, ya somos miembros de su iglesia y ya estamos completos en Cristo. No necesitamos absolutamente nada más. Y es una verdad a medias. Es una verdad a medias porque en Cristo sí estamos confiados, sí estamos seguros, sí en Cristo tenemos la salvación, sí en Cristo estamos rescatados de la condenación eterna, sí en Cristo hemos sido justificados, sí en Cristo hemos sido santificados, sí en Cristo. Pero hay cosas que hacer para salvar nuestra alma de la opresión satánica que nos asedia en todo momento, lo dice la palabra del Señor. En primer lugar, fíjense, Jesús en la oración del Padre Nuestro, y todo esto hemos estado hablando sobre el Padre Nuestro. En la oración del Padre Nuestro nos enseñó en Mateo 6:13, dice: no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del maligno. ¿Por qué Jesús tendría que enseñarle a sus discípulos una oración de esta naturaleza si no teníamos nada que ver con el maligno? Si habíamos sido liberados de él. Entonces, ¿por qué Jesús les iba a enseñar esto que dice: líbranos, no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de las acechanzas del maligno? En segundo lugar, dice Jesús dijo que él vino a deshacer las obras del diablo. 1 Juan 3:8 dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahora, le tengo una noticia. El diablo sigue trabajando. Y necesitamos nosotros, en el poder del Espíritu Santo, deshacer las obras del diablo. Porque Cristo nos da el poder para deshacer las obras del diablo. En tercer lugar, el Señor Jesucristo dijo en Juan 10:10: el ladrón solo viene, o no viene sino para matar, hurtar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cuál es el propósito del diablo? De matarnos a nosotros. ¿Cuál es el propósito? Él sabe
que si atenta contra nuestra vida y nos mata, no afecta en absoluto nuestra relación con Dios. Él lo sabe. Él sabe que Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Entonces, ¿por qué quiere matarnos? Para que el propósito de Dios en su vida y en la mía no se cumpla. Porque el propósito de Dios es que nosotros glorifiquemos su nombre y que llevemos el Evangelio de Jesucristo por todo el mundo y que hagamos discípulos en todas las naciones. Él no quiere que el reino de Dios avance. El reino de Dios avanza a través de nosotros. El reino de Dios no avanza a través de los ángeles. El reino de Dios no avanza a través de las cosas inanimadas. El reino de Dios avanza a través de usted y a través de mí, llenos del Espíritu Santo de Dios. Amén. Aleluya. Denle un aplauso al Señor, que no lo vamos a dormir. Como personas tenemos dos problemas siempre en nuestra vida. Y Cristo es la respuesta para ambas. El primer problema es el pecado. El pecado. Dice la palabra del Señor, si dices que no tienes pecado, eres un mentiroso y te engañas a ti mismo. Y le haces mentiroso a Dios, porque el Señor dijo que todos hemos pecado y seguimos pecando. En el momento que usted se descuida, ya su mente hizo algo que desagrada a Dios. Y ya pecamos. Por eso es que la confesión, la solución para el pecado es el perdón. Y la confesión del pecado debe ser constante. Siempre digo, es la forma de respirar espiritualmente. Señor, perdóname, perdóname y lléname con tu Espíritu Santo. Ahora también hay muchos pecados que usted no se da cuenta, porque son pecados inconscientes. Son cosas que usted omite hacer y que están establecidas en la palabra de Dios. Entonces seguramente de pronto usted no conoce y ninguno de nosotros, yo creo, que tiene en su mente el 100% de los mandamientos de Dios establecidos en su palabra, y se nos pasan muchas cosas. Y eso es desobediencia y es pecado. Por eso debemos confesar los pecados conscientes y los pecados inconscientes permanentemente. ¿Tenemos solución? Sí. La solución es el perdón. Dice el Señor Jesucristo, ¿no?, que Él perdón un segundo, el versículo que quiero utilizar. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. El segundo problema son las fortalezas demoníacas. La solución para ello es la liberación. Y Cristo es nuestro libertador. Jesús vino a romper las ligaduras de impiedad y liberar a los cautivos. ¿Qué dice? Eso dijimos que decía el profeta Isaías. Pero, ¿qué dice Colosenses? Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, ya Jesús lo hizo. Ya Jesús, dice, despojó a los principados, despojó a las potestades y los llevó y los puso a sus pies en la cruz del Calvario. Pero ahora lo que sucede es que esa obra maravillosa que Jesús hizo en la cruz del Calvario, nosotros como que no la hemos asimilado, nosotros como que no nos hemos dado cuenta de esa obra maravillosa que Jesús hizo. Y por ahí yo lo llamo por teléfono y usted me dice, ay pastor, pero es que estoy caído en la lona, es que no puedo más soportar a este cabezón de mi marido, ya no doy más, pastor.
O de pronto es el otro lado, ¿no? Pastores, que ya esa boquita de mi mujer, ya no puedo más. Pero si el Señor dice aquí que Él vino a despejar, despojó a los principados y a las potestades y lo exhibió públicamente en la cruz del Calvario y lo puso debajo de sus pies, Satanás está bajo sus pies y usted no puede tener en su boca esa palabra, no puedo más, porque la palabra del Señor dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si el problema es su cónyuge, doble las rodillas delante del Señor y clámele a Él y verá los resultados en su vida. Verá los resultados en su vida. Y su problema son los hijos, doble sus rodillas delante del Señor y clámele a Él y pídele a Él con todo su corazón. Señor, cambia este corazón, por más duro que sea. Haz lo que tú tienes que hacer, pero por favor no llore después que el Señor hizo lo que tenía que hacer. Deje que el Señor haga su obra, deje que el Señor cumpla su propósito, deje que el Señor transforme la vida de las personas. Pídale, tráenos, Señor, con misericordia, tráenos con lazos de amor. Dura cosa es decir, haz lo que tú quieras hacer, pero tráelo. Es bien difícil, porque después Dios dice, tú me diste permiso, ahora yo voy a hacer lo que tengo que hacer. El problema relacionado con el perdón ya lo vimos hace 2 domingos atrás. Ahora vamos a ver el problema relacionado con la opresión demoníaca. Usted me dirá que tenemos que ver nosotros con las fortalezas demoníacas. Tenemos mucho que ver, porque es a través de ellas que Satanás nos robó terreno y nos sigue robando terreno. ¿Por qué razón, hermano? Porque cuando usted llegó a los pies de Cristo, comience a ver usted ahorita su alma como un mapa. Hágase de cuenta que su alma es el mapa de los Estados Unidos. Y comience a ver las áreas de su vida como los estados en Estados Unidos de América. Y por allá va a haber un área de su vida en el extremo norte, donde está Washington State, escondidita allá. Y resulta que todas estas áreas de nuestra vida, de Nueva York, de California, de Texas, están gobernadas por el Señor. Pero hay un área allá escondida, en Washington State, que no está gobernada por el Señor. O de lo contrario, allá en los caños de la Florida, en la parte de abajo, hay áreas que no están gobernadas por el Señor y que por ahí viene la opresión demoníaca. Por ahí Satanás no te deja avanzar. Por ahí Satanás te tiene agarrado y no te deja avanzar. Vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a ver, yo le voy a pedir a la hermana Anita que reparte esas hojas, por favor, porque ahí hay un mapita de nuestra alma que yo quiero que usted lo vea. Si alguien le puede ayudar para que vamos más rápido, para que todos tengan el mapa del alma, ¿verdad? Y vamos a ver qué son las fortalezas. Veamos qué es una fortaleza. Porque muchas veces nosotros decimos, hay una fortaleza en mi vida, o nosotros decimos, liberamos de las fortalezas, y yo he escuchado, he visto, he participado muchas veces en liberaciones. Señor, suelta las amarras, Señor, suelta la fortaleza, Señor. Pero, ¿qué es una fortaleza? Por favor, aquí a mi esposa. ¿Qué es una fortaleza? ¿Qué es una fortaleza? Fíjense, una fortaleza es un patrón de pensamiento que suena lógico, pero no es bíblico. Una fortaleza es un patrón de pensamiento que suena lógico, pero que no es bíblico. Una fortaleza está basada en una mentira. Desmantelar la mentira del enemigo detrás de la fortaleza es el camino a la liberación. Eso es, ahí usted no va a ver esta definición.
en su hoja, pero va a haber otras cosas que yo le voy a ir explicando luego, ¿ok? Yo le voy a ir explicando luego. Dice, fíjense, y usted me dirá, pero ¿qué es eso de fortaleza, pastor? ¿Acaso hay algo en la Biblia que me diga a mí que hay fortalezas espirituales que afectan mi vida como cristiano? Yo recibí a Cristo en mi corazón y he sido hecho libre porque la palabra dice que soy libre, pero a ver, explíqueme cómo es eso que hay fortaleza demoníaca que atacan mi vida. Fíjense lo que dice la palabra del Señor. Pues, aunque andemos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. El apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia de los Corintios. Y nosotros no somos mejor que la iglesia de los Corintios. Nosotros también tenemos fortalezas espirituales. Y la iglesia de Estados Unidos no es mejor que la iglesia de los Corintios. Dice la palabra del Señor que es para destrucción, derribando todo argumento. ¿Qué es el argumento? La mentira. Y toda la altivez, que es la altivez, el orgullo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar la desobediencia cuando nuestra obediencia sea perfecta. Amén. Entonces es necesario derribar la fortaleza, ¿verdad? Porque hay muchas fortalezas en nuestra vida. Ahora, ahí vienen las fortalezas potenciales. Usted tiene un papel en su mano y esas fortalezas tienen 4 áreas. Tienen 4 áreas. A mí no me dieron papelito. No alcanzaron. Me faltó la fe. Tienen 4 áreas. La primera área es el área de las fortalezas religiosas. Y con esto, en esta área estábamos hablando el otro día justamente. Estábamos diciendo de la cultura religiosa es una fortaleza. Nací en la iglesia. Dice, ¿cuándo recibiste al Señor Jesucristo en tu corazón? Entonces dice, no, pues yo nací en la iglesia. Yo nací cristiano. Nadie nace cristiano. Es que yo me crié desde niño. Entonces, desde niño te formaste una cultura religiosa. Naciste y te criaste y crees que sos cristiano porque asististe a la iglesia toda tu vida. Pero nunca has tenido un encuentro personal con Jesucristo. ¿Saben que una cosa me hace recuerdo en este momento cuando al doctor Billy Graham, cuando era muy joven, y comenzó a predicar con un poder extraordinario como evangelista? Los pastores se levantaron en contra de él. Y él no tenía argumentos teológicos, y los pastores se levantaron en contra de él porque no era un teólogo estudiado y estaba predicando la palabra de Dios. Y lo convocaron, yo no me recuerdo, no quiero mentir, no me recuerdo si fueron 500 pastores que lo convocaron a una reunión para someterlo a un examen teológico para ver si pasaba la prueba y si estaba autorizado a predicar la palabra del Señor. Y cuando se presentó el joven Billy Graham ahí, dijo, yo no tengo mucho que hablar de lo que ustedes saben hablar, pero yo quiero hablar de algo, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y desarrolló un mensaje frente a esa cantidad de teológicos, y más del 50% de ellos ese día recibieron a Cristo en sus corazones. Porque no es la teología lo que me hace salvo. No es saber interpretar la doctrina, no es la homilética,
No es nada de eso lo que me hace salvo. Lo que me hace salvo es haber tenido un encuentro personal con Jesús de Nazaret. Eso es lo que me hace salvo. Que puedes estudiar teología, sí puedes estudiar toda la teología que quieras, pero sabes, el día que tú recibas a Cristo en tu corazón genuinamente, ese día, mi hermano, vas a tener revelación para interpretar la teología, para mirar la doctrina correctamente. Ese día vas a tener al Espíritu Santo en tu corazón, que es el que te revela todas las cosas. Hechicería, brujería, control, apatía espiritual, sueño espiritual, religiones falsas. Todo esto es una fortaleza en nuestra vida, una fortaleza religiosa. Y representa la idolatría. Luego tenemos las fortalezas sexuales. Acera, postes de acera, dice, adulterio, fornicación, homosexualidad, masturbación, bestialismo, frigidez, pornografía. Lo más común en este tiempo es la pornografía, es la homosexualidad, es la frigidez. Es lo más común en este tiempo. Es lo que deshace matrimonios enteros, es lo que atenta contra la familia. Fortalezas generacionales, lo identifica con los lugares altos en el Antiguo Testamento. Idolatría, iniquidad, espíritus familiares que se transfieren de generación en generación. Palabras hirientes, abuso, burlas, adicciones. Esas son fortalezas generacionales. Ahora, no son todas las fortalezas, son ejemplos de las fortalezas generacionales. Dice la palabra del Señor que Él visita la maldad de los padres hacia los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hermanos míos amados, eso está vigente. Eso está vigente. La transferencia espiritual de familias en familias. Tu padre fue alcohólico, tu madre fue alcohólica, tu hijo fue alcohólico, tú eres alcohólico y el nieto es alcohólico. Eso no es una mera casualidad, es un espíritu de alcoholismo que se trasciende de generación en generación. La adicción al alcoholismo, la adicción a las drogas, la adicción al cigarro. Ahora, hay veces, mis hermanos, que tu abuelo fue alcohólico y tú eres drogadicto. Ah, no, entonces no quiere decir que no es verdad, porque mi abuelo fue alcohólico y yo debería ser alcohólico. No, es que en ese tiempo no había droga. Pero el espíritu es adicción. Y no es solamente adicción a esas cosas, es adicción a otras. Nosotros somos propensos a ser adictos. Ojalá fuéramos adictos de la palabra de Dios. Ojalá fuéramos adictos de la oración y la oración a Dios. Que eso es lo que a Él le agrada. Eso es lo que necesitamos ser. Ahora hay fortalezas emocionales, el miedo, la amargura, la ira, el suicidio, la baja autoestima, el desprecio propio, la depresión, la mentira. Esas son adicciones emocionales y mentales. Todo esto, hermano, Satanás lo usa para oprimir su vida. Estas son fortalezas que Satanás utiliza para oprimir tu vida, porque tú no has sido libre en determinada área de tu vida. No has sido libre. Y como no has sido libre, no has soltado esa área de tu vida, por ahí se entra el enemigo para oprimir y no nos deja avanzar.
Y como siempre digo, nosotros podemos hacer un castillo de cosas buenas para el Señor. Pero un área de nuestra vida viene y destruye nuestro castillo. Porque Satanás lo usa para eso. Satanás lo usa permanentemente, él está tras nosotros. Él está tras de nosotros. Él tiene sus demonios organizados y asignados para que vayan y nos opriman. Satanás no puede estar en todas partes. Satanás no es omnipresente, pero él tiene un ejército de demonios que están bajo su gobierno y que están asignados a nuestras vidas. Así como Dios tiene ángeles protectores para nosotros, que a consecuencia de nuestra misma ceguera espiritual no los vemos. Si nosotros tuviésemos abierto nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, veríamos la legión de ángeles que hay en nuestro alrededor. Por eso es que el Señor dice que Satanás no nos puede tocar, porque Él tiene ángeles guerreros a nuestro alrededor. ¿Se recuerda usted cuando Eliseo fueron a atacarlo? Y Eliseo le dijo a su criado: no te preocupes, estamos protegidos. Y el criado Giesi le dijo: pero es que son muchos. Y Eliseo le dijo: Señor, ábrele a los ojos a Giesi para que vea. Y dice que Dios le abrió sus ojos y miró millares de ángeles que protegían a Eliseo y a su siervo. Eso es lo que hay en su vida, hermano. Lo que hay en la palabra de Dios no es un cuento, es una realidad. Créalo, el Señor tiene legiones de ángeles que lo cubren, que lo cuiden, que lo protegen, que guerrean por usted. ¡Ay! Casi me chocaron en el palmetto. Un ángel puso su mano y sujetó el carro, y los frenos del carro aguantaron. Veamos las cosas desde el punto de vista espiritual, hermanos. Entrémonos en el mundo espiritual, conozcamos el mundo espiritual. ¡Ay, qué suerte que tuve que no me accidenté! Suerte, eres un hijo de Dios, estás protegido por Él. Este mapita de fortalezas que he puesto ahí, imagínese el cuadro que tiene en su mano como el terreno de su alma: mente, voluntad y emociones. Cada uno de los 4 cuadrantes representan diferentes áreas de su vida. Ahora, vamos a ver las pautas para librarnos de esta fortaleza. Yo le voy a pedir que conforme vamos desarrollando esto, si usted tiene un lapicero a la mano, hágalo ahora. Si no, hágalo en su casa. Pero marque la fortaleza que está atentando contra su vida. Marque cuál es la fortaleza que está atentando contra su vida. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros para ser libres de esto? Primero, tenemos que someternos a Jesucristo totalmente. Someternos a Jesucristo totalmente. Dice la palabra del Señor en Santiago 4:7: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y cuando Satanás viene a oprimirte en esa área que tú no lo has entregado al Señor, lo que tienes que hacer es decir: Señor, someto esta área de mi vida al gobierno tuyo, al gobierno de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, toma control de esta área de mi vida. Si es en su mente, si es en sus emociones, si es en su voluntad. Es que no tengo valor para enfrentar. Si no tienes valor para enfrentar, dile al Espíritu de Dios:
toma mi voluntad, Señor, porque yo quiero enfrentar esta situación. Dame valor para enfrentar la situación y dame sabiduría para saber enfrentarla. Y el Señor es fiel. El Señor lo hace. El Señor te guarda, el Señor te protege, el Señor te orienta, el Señor te da sabiduría, el Señor te enseña, el Señor te guía a través de su Espíritu Santo. Sin embargo, confiese todo pecado, consciente e inconsciente al Señor. Entrégueselo a Él y reciba el perdón y la limpieza. Hermanos, hemos hablado hace 2 semanas atrás que nosotros debemos aprender a perdonarnos a nosotros mismos. Debemos aprender a perdonarnos a nosotros mismos. Debemos aprender a perdonar a nuestros semejantes. Alguien dijo, no, es que nosotros lo que tenemos que hacer es a perdonar a Dios. No, Dios nos perdona a nosotros, ¿verdad? Nosotros debemos aprender a perdonar como Jesús nos perdonó a nosotros. Y yo escuché una prédica en la radio, que debemos perdonar a Dios. ¿Se equivocó Dios? Todas las cosas que se enseñan en estos tiempos, hermano. Antes de recuperar el terreno del enemigo, queremos estar seguros que hemos recibido el perdón. Así el enemigo no puede tener derecho legal sobre ningún terreno que hayamos conferido en nuestras vidas. Cuando nosotros llegamos al Señor y lo recibimos en nuestro corazón, decidimos entregarle toda nuestra vida a Él, porque decimos, Señor, tú eres el Señor de mi vida. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Entonces Dios cumple con su parte. Y lo recibimos como nuestro Salvador y Él nos salva inmediatamente, si fuimos sinceros. Pero la otra parte donde dijimos nosotros te recibimos como Señor, nosotros no la cumplimos. Porque cuando estamos salvos, agarramos de nuevo el control de nuestra vida. Él no es nuestro Señor. Tenemos que reconocer y decirle, perdóname, Señor, yo quiero entregarte todo terreno de mi vida. Yo quiero que tomes control total y absoluto de todo terreno de mi vida. En lo emocional, en lo intelectual, en lo físico. Todo, absolutamente todo. Yo te lo entrego a ti. Y entonces cuando nosotros hemos recibido ese perdón de Dios en base a la promesa que leímos hace un rato que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Fíjense, limpiarnos de toda maldad. Dice la palabra del Señor, el que cubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Aleluya, aleluya. Ahora, como creyente en el Señor Jesucristo, tenemos autoridad sobre Satanás. Satanás no puede, hermanos, Satanás no puede con nosotros. Eso tenemos que ver. Satanás no puede con nosotros. Tenemos autoridad. La persona más fuerte sin Cristo es más débil que el demonio más débil. Pero la persona más débil en Cristo es más fuerte que los demonios más poderosos. ¿Se dan cuenta? Es que yo soy débil, pues sepa usted que si tiene a Jesucristo en su vida, por más débil que sea, es más poderoso que el demonio más poderoso. Porque Cristo está en usted y Cristo ya lo derrotó a ese demonio. El demonio no puede con usted, el demonio no puede conmigo. No tenemos pretexto, hermano, tenemos que derrotarlo, tenemos que ser vencedores, tenemos que ser ganadores en Cristo Jesús. Dice el libro de Romanos 16:20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies.
Ahora, ¿por qué dice eso la palabra del Señor? Si usted lee el contexto del pasaje de Romanos capítulo 16, el apóstol Pablo se está despidiendo de una serie de discípulos que trabajaban con él. Pero dentro de esa despedida y diciéndoles lo bueno que ellos eran y cómo sirvieron al Señor, sale este versículo de entre medio. Y el mismo Dios de paz aplastará a Satanás bajo vuestros pies. En primer lugar, ¿por qué dice aplastará? Si ya Cristo lo venció y estamos diciendo que Satanás está bajo nuestros pies, ¿por qué el apóstol Pablo le dice a sus discípulos, el Dios de paz aplastará? No dice ya aplastó, dice aplastará a Satanás bajo vuestros pies. Y usted no encuentra en absoluto una relación de nada, no nos dice nada más la palabra. Aparentemente el pueblo de Jesucristo en Roma, los momentos de la iglesia en Roma eran momentos difíciles. Había una lucha espiritual poderosa dentro de la iglesia. Se habían levantado enemigos dentro de la iglesia y el apóstol Pablo estaba profetizándoles de que iban a tener victoria porque la autoridad de Cristo estaba con ellos. Y eso es lo que el Señor nos dice a la iglesia de Kendall en esta mañana. Pronto Dios aplastará a Satanás bajo vuestros pies. ¿Por qué hemos estado timorados? ¿Por qué hemos estado tristes? ¿Por qué hay gente enferma de los nuestros? ¿Por qué nuestros familiares se están muriendo? Porque estamos con una persecución abierta del enemigo que quiere destruir la iglesia de Jesucristo. Pero pronto estará bajo nuestros pies. El Señor es vencedor. Él es nuestro vencedor. Él es el que hace que este virus desaparezca. Ninguna plaga tocará tu morada, ninguna plaga tocará tu morada, no serás tocado por el enemigo. En esta mañana el Señor te dice que estás protegido por la sangre del Cordero. El Señor te dice que ninguna plaga tocará tu morada. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu mesa, mas a ti no llegará. Toma esa palabra del Señor en esta mañana como palabra para tu vida. Palabra para tu vida. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Siempre habrá pasto para ti, siempre habrá alimento para tu familia. No temas, Dios te protege, Dios te cuida, Dios es el que se encarga de los tuyos. Gloria a Dios, aleluya. Esa es su promesa. Esa es su promesa. Toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra, dijo Jesús. Por tanto, ir y predicar el Evangelio. Esta es una parte muy importante que la vamos a ver el próximo domingo. La autoridad que recibimos es para hacer lo que Él nos manda a hacer. Y vamos a ver esto y vamos a ver cómo lo encajamos con la palabra de Dios. Use el nombre de nuestro Señor Jesucristo cuando confronta al enemigo. Es Él el que lo venció, no es usted. Es Él. En el nombre de Jesús de Nazaret, te ordeno que te apartes de mí. Es el nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando nos enfrentamos al enemigo, es ese nombre el que debemos usar. Como dice Filipenses 2:5 al 11. Ese nombre, porque ante el nombre de Jesús de Nazaret se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y abajo de la tierra. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Crea que Jesucristo es el Señor. Ate a Satanás primero. Se nos manda a atar al hombre fuerte.
Entonces estaremos habilitados para atar espíritus y ordenarles que se vayan a los pies de Cristo donde deben estar, a los pies de la cruz, al infierno, a lo más profundo, ahí donde deben estar ellos. Ay, no, pero ¿qué es eso de atar y desatar? ¿Qué dice la palabra del Señor? Marcos 12:29. Porque ¿cómo puede entrar alguno en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no la ata? Entonces podrá saquear sus bienes. Ate a Satanás en el nombre de Jesús. Usted quiere recuperar terreno que Satanás le ha robado. Satanás tiene derecho sobre áreas de su vida que usted le ha dado derecho legal para que él esté gobernando esas áreas de su vida, y para poder entrar allí y para poder desatar eso y para poder echar afuera los demonios que lo oprimen, tiene que amarrar, tiene que atar al hombre fuerte en el nombre de Jesús de Nazaret. Te ato en el nombre de Jesús, que te destruyó en la cruz del Calvario. Publicó los actas de decreto que había contra mi vida, los exhibió públicamente en la cruz del Calvario. No tienes nada que hacer en mi vida, no te pertenece, te quito todo derecho legal y se lo entrego al Señor Jesucristo. Ordene a los espíritus malignos estar atentos. Aquí me gusta mucho la frase que usa el gran evangelista argentino Carlos Anaconda. Escúchame bien, Satanás. Pon atención a lo que te voy a decir. Escúchame bien. ¿Sabía usted que Satanás escucha? Y que escucha cuando le hablamos en el nombre de Jesús. Yo no sé si tiene cola, como dice, pero me eche su cola entre las piernas. Y tiembla, dice la palabra del Señor, que los demonios creen y tiemblan delante de Jesús de Nazaret. Ellos no pueden dormirse, no pueden esconderse, no pueden multiplicarse, no pueden dividirse. Ordénenles que se vayan. Si usted tiene un demonio asignado a un área de su vida, ordénenle que se vaya y se va. Él no puede multiplicarse. Los demonios no ponen huevo. No son como las hormigas o como las cucarachas alemanas. No pueden multiplicarse. No pueden. Hay demonios asignados. Bórralos. Que se vayan de su vida. Cuando resiste a Satanás, utilice la escritura como Jesús lo dijo. Aquí viene una cosa muy importante, hermanos. Si usted no sabe utilizar la escritura, si usted no conoce la escritura, necesita conocerla, mi hermano. ¿Por qué? Porque es su espada con que usted pelea. Es la espada con que usted pelea. Es la espada del Espíritu Santo. Úsela en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Porque si usted quiere usarla como la usó un señor, que le dijo a su empleado que estaba viviendo con la mujer y no se querían casar, y le dijo: te voy a dar un consejo a 2 Biblias, le dijo. Entonces vino el hombre y trajo su Biblia, y el pastor vino con su Biblia, y el hombre no quería hacer caso a lo que el pastor le decía. Entonces eso sucedía en un pueblo de mi país. Entonces el hombre agarró su Biblia, que era así bien grandota, de esas que salvan, y la metió en una bolsa, y agarró la Biblia del otro. Te voy a dar un consejo a 2 Biblias para que entienda. Agarró las 2 Biblias y ¡pah! Le dio: obedece. Ese es el consejo a 2 Biblias que te voy a dar. No. 2 Biblias en una bolsa y 2 bibliazos para que cambie, ¿no? Entonces, antes que Dios le dé un consejo a 2 Biblias, usted mejor conozca la palabra del Señor. Si Jesús, el Hijo de Dios, la usó cuando fue tentado, escrito está. Escrito está. Dios no le dijo: diablo mentiroso, que vienes aquí con mentiras, embustero, que eres hijo de que esto, que lo otro. Él le dijo: escrito está. Escrito está. Escrito está. Es lo que tú debes hacer. No necesitas hacer alboroto.
¡Ay, que dónde está el diablo! No necesita eso. Andar a puñetes con el diablo. Escrito está, Satanás. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Prohíbale a los espíritus malignos que vuelvan, que no regresen nunca más a su vida. Prohíbale en el nombre de Jesús, te prohíbo que nunca más aparezcas en mi vida. Ahora, ¿va a aparecer? Sí, todos los días va a venir a tocarte la puerta. Pero Dios te ha dado un ojo clínico, así como ese que hay en la puerta, ¿no? Para mirar. Te ordeno que te vayas en el nombre de Jesús. Te ordeno que te vayas en el nombre de Jesús. Ay, pero que fue una vocecita tan dulce. Abre tus ojos. Abre tus sentidos espirituales. Recibe los dones del Espíritu de Dios. Pídele a Dios que te dé espíritu de discernimiento para saber de dónde viene esa voz. Pídele a Dios. Y por último, hermanos, disfrute su libertad en Cristo. Dice la palabra del Señor, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Aleluya. Entonces ahí hay un procedimiento para la guerra espiritual diaria. Porque esto no es cuestión del domingo en la mañana en la iglesia y después nos vamos a nuestra casa y se acabó el cuento. Es de todos los días, sométase a Dios todos los días, confiese y renuncia a todo pecado conocido y desconocido a Dios. Póngase la armadura del Señor todos los días. Póngase en esa hoja que yo le he dado, está descrita la armadura del Señor. Póngasela todos los días de la vida hasta que la aprenda de memoria. Repítala antes de salir de su casa. Repítala y póngase la armadura del Señor todos los días. Haga una declaración renunciando al enemigo todos los días. Usted sabe cuál es el área débil de su vida. Y dígale, Señor, en la mañanita cuando se levanta, yo hoy renuncio al orgullo. Renuncio a la mentira. Renuncio a la vanidad de mi mente. Renuncio a que sea su problema. Porque es posible que sea un solo problema. Sea una sola fortaleza. Entonces renuncie y renuncie y renuncie y renuncie y verá cómo se va de su vida. Haga una declaración renunciando al maligno. Sea lleno del Espíritu Santo todos los días. Sea lleno del Espíritu Santo todos los días. Hermanos, todos los días tenemos algo que confesar. Todos los días ensuciamos nuestra alma con algo que desagrada a Dios. Por eso todos los días y a cada momento necesitamos ser sumergidos en el Espíritu Santo. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo sino someternos, sumergirnos en el Espíritu? Todos los días. Hay discusiones teológicas que si el bautismo del Espíritu Santo es una sola vez o si es todos los días. Bautizarse quiere decir sumergirse. Y si usted no vive sumergido en el Espíritu Santo, nunca va a poder tener victoria. Amén. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana por este mensaje, Señor. Gracias, Señor, porque cuando tú me das tiempo para estudiar y preparar estas cosas, Señor, es cuando más se edifica mi vida, Señor. Señor, yo te entrego toda mi vida en esta mañana. Yo te pido, y dígale al Espíritu Santo en esta mañana, Espíritu Santo, te pido que me llenes. Te pido que me llenes. Te pido, Señor, que me liberes de toda área donde he estado oprimido por el enemigo. Renuncio en esta mañana. Renuncio a toda área de mi vida donde hay opresión. Y te pido que me llenes con tu Espíritu Santo. Lléname con tu Espíritu Santo.
Límpiame y seré limpio. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, mi Dios. Padre Santo, yo te pido con todo mi corazón que estas palabras, que no son mías, Señor, son tuyas, se impregnen en el alma de mis hermanos. Y Señor, que sean como martillo todo el tiempo en sus vidas, en sus mentes, para que sus vidas cambien, Señor, para que vayan a otro nivel. Señor, tú has avanzado mucho en la vida de mis hermanos, pero yo quiero verlos en otro nivel, Señor. Padre, yo quiero ver a mis hermanos predicando tu evangelio. Yo quiero ver a mis hermanos testificando de ti. Yo quiero ver a mis hermanos llegando con 2 o 3 invitados a la iglesia, Señor. Yo quiero ver a mis hermanos orando por los enfermos y que se sanen. Señor, quiero ver a mis hermanos profetizando, Señor. Padre Santo, bendito de la gloria, yo quiero ver a mis hermanos, Señor, actuando completamente en tu obra. Señor, tú tienes poderosos ministerios aquí, Señor, asignados a cada uno de mis hermanos. Y es tiempo, Señor, de que florezca. Es tiempo que florezca la vida. Es tiempo, Señor, que dé fruto y fruto permanente. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.